Bienvenidos una vez más a este vuestro humilde espacio de encuentro, donde nos dedicamos a desenterrar los tesoros ocultos de la web, a diseccionar los fenómenos virales más inesperados y a celebrar la música en todas sus formas y expresiones. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que rebosen energía y estén listos para un viaje auditivo que, créanme, los dejará pensando durante días. Porque hoy, amigos míos, nos enfrentamos a un enigma musical, a una colisión de mundos sonoros que ha incendiado las redes sociales y ha desatado un torbellino de opiniones. Prepárense para ser testigos de una interpretación que desafía todas las categorías, que borra las fronteras culturales y que, por encima de todo, irradia una autenticidad que estremece el alma. Estamos hablando, damas y caballeros, del insólito, del audaz, del Bomba Halil Ibrahim canta interpretando a Esla. Sí, lo sé. La primera vez que escuché esta combinación, mi cerebro hizo un cortocircuito momentáneo. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté con la misma incredulidad que seguramente asalta a muchos de ustedes ahora mismo. Es una unión tan inusual, tan alejada de lo predecible, que resulta inevitablemente cautivadora. Y es precisamente esa cualidad la que vamos a explorar hoy. Vamos a desentrañar este fenómeno viral, a analizar las razones detrás de su éxito arrollador y, por supuesto, a deleitarnos con la interpretación en sí misma, sumergiéndonos en cada nota, en cada inflexión, en cada instante de pura magia musical. Pero antes de lanzarnos de cabeza a esta joya sonora, permítanme recordarles un pequeño detalle que hace una gran diferencia. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta que indaguemos en lo inesperado, que celebremos la diversidad musical y que les presentemos perspectivas nuevas y originales, no olviden suscribirse a nuestro canal. Y lo que es aún más importante, activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos un arsenal de sorpresas preparadas para ustedes, desde análisis profundos de tendencias musicales hasta entrevistas exclusivas con artistas emergentes. Su apoyo es el motor que impulsa este canal, el combustible que nos permite seguir creciendo y ofreciéndoles contenido de la más alta calidad. Así que ya lo saben, a suscribirse y a compartir. Muy bien, ahora sí, sin más preámbulos, zambullámonos en el corazón de la cuestión. Bomba Halil Ibrahim canta. Para aquellos que no estén familiarizados con este nombre, digamos que es una figura polifacética. Un personaje con una trayectoria que desafía las etiquetas y que transita por senderos poco convencionales. No entraré en detalles específicos, porque lo que verdaderamente importa en este contexto es su peculiarísima interpretación de Esla. Esla, la diva turca, la voz que acaricia el alma, la artista que ha conquistado a millones con sus melodías embriagadoras y sus letras cargadas de significado. Una de las figuras más respetadas y queridas de la escena musical turca. Imaginen entonces la sorpresa mayúscula al ver a este otro personaje, con un estilo, digamos, singular, apropiarse de una de sus canciones más emblemáticas. La canción en cuestión. Bueno, en realidad, el título específico es secundario. Lo que realmente trasciende es la manera en que Bomba Halil Ibrahim canta, se adueña de la melodía. Es la entrega absoluta, la pasión desbordante, la forma en que canaliza la emoción de la canción a través de su propio filtro personal, a través de su timbre de voz único y su estilo interpretativo inconfundible. No se trata, en absoluto, de una imitación burda o de un intento fallido de replicar la voz de Esla. Es una reinterpretación genuina, una versión personal que respeta la esencia de la canción original, pero que al mismo tiempo, la transforma, la moldea, la infunde con una nueva vida. El vídeo, como era de esperar, se ha propagado por internet a la velocidad de la luz. Las reacciones, como ya mencioné, han sido de lo más variadas. Desde la incredulidad inicial, el «esto es real», hasta la admiración más incondicional, el «qué genio». Algunos lo consideran una broma elaborada, una parodia ingeniosa. Otros lo ven como un acto de valentía artística, una declaración de intenciones. Pero la gran mayoría coincide en un punto fundamental: la interpretación es, sin lugar a dudas, emotiva y conmovedora. ¿Qué es lo que hace que esta mezcla sea tan especial, tan atractiva, tan adictiva? Creo que la clave reside en la sorpresa, en lo inesperado del encuentro entre dos universos musicales aparentemente incompatibles. Es como si un guitarrista de heavy metal decidiera interpretar un aria de ópera, o como si un chef con estrellas Michelin se aventurara a preparar un plato de comida callejera. La yuxtaposición de elementos dispares crea una tensión, una curiosidad irresistible que nos empuja a descubrir qué se esconde detrás de esa peculiar combinación.
Además, me parece que existe un componente de respeto y admiración mutua, aunque sea implícito. Es evidente que Bomba Halil Ibrahim Kanta siente un profundo aprecio por la obra de Esla, que la considera una artista de gran talento y que ha puesto todo su empeño en realizar una interpretación digna de su legado. No se trata de un capricho pasajero, de una simple ocurrencia sin fundamento. Es un homenaje sincero, un tributo sentido que se manifiesta a través de la música. Pero por encima de todo, lo que realmente conecta con el público, lo que trasciende las barreras del idioma y los gustos musicales, es la emoción pura y sin adulterar que transmite la interpretación. Más allá de la técnica vocal, más allá de la afinación perfecta, lo que verdaderamente importa es la capacidad de conmover, de despertar sentimientos, de tocar la fibra sensible del oyente. Y en este aspecto, Bomba Halil Ibrahim Kanta supera todas las expectativas. Su voz, aunque quizás no sea la más pulida o la más ortodoxa del mundo, está cargada de matices, de texturas, de historias. Se percibe el dolor, la alegría, la esperanza, la melancolía. Una gama completa de emociones que se filtran a través de su voz y que se transmiten directamente al corazón del que escucha. He dedicado un tiempo considerable a leer los comentarios que han dejado en el vídeo original, y me ha impresionado la cantidad de personas que se han sentido profundamente conmovidas por la interpretación. Muchos confiesan que les ha hecho llorar, que les ha evocado recuerdos entrañables, que les ha conectado con emociones que creían olvidadas. Otros simplemente expresan su admiración y su asombro ante una experiencia musical tan singular y hermosa. Y creo que esa es la esencia de la buena música, su capacidad de trascender lo puramente auditivo y de resonar en lo más profundo de nuestro ser. Por supuesto, soy consciente de que no todos compartirán mi entusiasmo. Algunos quizás consideren que la interpretación no está a la altura de la original, que carece de la elegancia y la sofisticación de la versión de Esla, o que simplemente no entienden el revuelo que ha generado. Y eso es perfectamente legítimo. La música es un arte subjetivo, y lo que a uno le emociona a otro puede dejarlo indiferente. Pero creo que incluso aquellos que no disfrutan particularmente de la interpretación tienen que reconocer que se trata de algo diferente, algo original, algo que te invita a reflexionar y a sentir. Y en un mundo donde la música a menudo se vuelve predecible, donde las fórmulas se repiten hasta la saciedad y donde la originalidad escasea, creo que es fundamental celebrar y promover la creatividad. Es importante apoyar a aquellos artistas que se atreven a romper las reglas, a desafiar las convenciones, a explorar territorios sonoros inexplorados. Porque son ellos los que nos inspiran, los que nos abren los ojos a nuevas perspectivas, los que nos recuerdan que la música es mucho más que un simple entretenimiento. Es un lenguaje universal, un vehículo de expresión, un espejo de la condición humana. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo este análisis? En primer lugar, que la música es un puente que conecta culturas y corazones, que trasciende las barreras del idioma y las diferencias sociales. En segundo lugar, que la originalidad y la creatividad son valores esenciales que debemos proteger y fomentar. Y en tercer lugar, que la emoción es el ingrediente secreto que transforma una simple melodía en una experiencia inolvidable. Bomba Halil Ibrahim Kanta interpretando a Esla es mucho más que una simple versión musical. Es un fenómeno cultural que nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la música, sobre la originalidad y sobre el poder de la emoción. Es un momento que nos recuerda que la música puede ser sorprendente, conmovedora y, sobre todo, profundamente humana. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y, sobre todo, que hayan disfrutado de la interpretación musical. Para mí ha sido un verdadero placer compartir este descubrimiento con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es inestimable. No olviden dejar sus comentarios abajo compartiendo sus impresiones sobre la interpretación, sus emociones, sus reflexiones. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora, la última llamada a la acción. Si el vídeo les ha gustado, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimas más sorpresas preparadas para ustedes. No se las pierdan. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.